¿Qué tal, chicos? Aquí yo nuevamente con la cadena de valor. Parece que esta parte del curso no quiere nada conmigo. Ya es tercera vez que pretendo hacer esa clase. La clase pasada, no me pregunten la razón, debe ser que mis habilidades cognitivas están decayendo por la edad, pero aparentemente no grabé nada. Busqué por todos lados, no está grabada la clase del, del día miércoles. Entonces, dado eso, decidí hacerlo en forma resumida lo que se habló en esa clase, que dice relación, ¿no es cierto?, con la cadena de valor. ¿Qué es lo que es interesante aquí? Lo interesante de este cuento es que así como utilizamos de cara al análisis externo el modelo de las 5 fuerzas de Porter, utilizamos ese modelo para analizar, ¿no es cierto?, la industria. Acuérdense que está en la parte del microentorno, el análisis de la industria y la competencia, pero ahí está principalmente el análisis de la industria. Así como utilizamos ese modelo para evaluar el factor externo, para desarrollar la F, para desarrollar la EFI es necesario, ¿no es cierto?, utilizar otro modelo, que es este que está acá, que también es de Porter, que se llama cadena de valor. Ahí está mal puesto. Me dio lata corregirlo porque ya me dio lata, ¿no? ¿De qué va esto de la cadena de valor? Supply chain. Lo importante de esta cadena de valor es que tú puedes ir disgregando, ¿no es cierto?, todas las actividades que se realizan al interior de la empresa, ¿ya? Y no solamente al interior de la empresa, sino que también, ¿no es cierto?, cómo llega esto hasta el cliente final. Es decir, comprende del proveedor hasta el cliente final. Porque como vamos a ver más adelante, con el proveedor también nosotros podemos tener agregación de valor, podemos crear valor. Entonces, como yo puedo ir disgregando por eslabones, ¿no es cierto?, cada una de estas etapas o actividades que se desarrollan al interior de la empresa, yo puedo saber en qué actividades desarrollo relativamente bien y qué actividades desarrollo relativamente mal. Y esto principalmente yo creo que se hace con un benchmarking. Uno ve lo que está haciendo la competencia y sabe si uno está por encima o por debajo, ¿no es cierto?, de los estándares de la competencia. ¿Cuál es la idea de esta cadena de valor? La cadena de valor, ¿no es cierto?, obviamente te entrega y te da a conocer cierta ventaja competitiva que tú puedes tener y que si es que existe, ¿no es cierto?, cuidarla, ¿no es cierto?, y potenciarla. Ahora, la cadena de valor depende, ¿no es cierto?, su grado de importancia, los eslabones que existen, eh, del tipo de sector, del tipo de empresa, ¿no es cierto?, que estemos hablando. En algunos casos, ¿no es cierto?, la cadena de valor está como centrada, ¿no es cierto?, gran parte en el aprovisionamiento. Pero en otros casos, ¿no es cierto?, quizás en el marketing. Entonces, depende, ¿no es cierto?, de la empresa que estemos analizando, la importancia que cada uno de esos eslabones va a tener. Este mono que muestro acá, de alguna manera refleja qué es lo que estoy tratando de decir. Si te fijas acá, la idea, ¿no es cierto?, el ejemplo es esta manzana, ¿ya? ¿Y qué es lo que te dice acá? Que esta manzana en el árbol, pucha, no tiene mucho valor, ¿no es cierto?, para la persona, versus que esté en el supermercado bien dispuesta, limpia, bien presentada,
o que te llegue, como está pasando hoy en día, a tu casa. Obviamente, ¿no es cierto?, hay una serie de etapas que se van ¿cómo se llama?, desarrollando hasta que llega hasta el consumidor. Todas esas etapas, ¿no es cierto?, constituyen agregación de valor para el consumidor. Y eso es lo que se pretende ver, ¿no es cierto?, con esta cadena. Como definición, lo que habla, ¿no es cierto?, la cadena de valor, que son un conjunto de actividades que consisten en diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y posteriormente, ¿no es cierto?, apoyar los productos que se están comercializando en el mercado. Eh, lo interesante de esta cadena del valor es que tú puedes ir cada cierto tiempo mejorando, ¿no es cierto?, los tiempos, mejorando la velocidad con que tú desarrollas cada etapa, mejorando a lo mejor no solamente la velocidad, sino que el contenido de cada etapa. Y la idea ahí es que tú puedes en cada una de las etapas crear información que es importante para quien está tomando decisiones. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en la sala de producción, suponte tú, se producen 5 fallas diarias. A lo mejor eso se podría bajar si que es un estándar que es muy alto. A lo mejor no es tan alto comparativamente dentro de la industria. ¿Qué puede pasar? Fallas, por ejemplo, de la maquinaria, ¿ya? Que el producto no sale, digamos, con las características que uno quisiera. Bueno, y eso ya sería como el colmo, pero de alguna manera, en cada uno de los eslabones, nosotros podemos ir colocando parámetros o, en este caso, mediciones, estándares, que podemos, eso es lo que trata al menos hacer las empresas, ir mejorando cada día más, ¿ya? Y este mono representa, ¿no es cierto?, la cadena de valor. Y como ustedes pueden ver aquí, hay una serie de operaciones, estas que están aquí abajo, ¿ya?, que son logística interna, operaciones, logística externa, marketing y venta, servicio postventa. Voy a colocar un poquito más grande porque no deben ver nada, ¿ya? Eh, es lo que normalmente el público se encuentra enfrentado con una empresa. Es lo tangible, lo visible, ¿no?, principalmente, ¿no es cierto?, en este caso por el consumidor, ¿ya? Y esas son llamadas, ¿no es cierto?, actividades primarias. Pero al interior de la empresa hay unas actividades que ayudan a desarrollarse estas otras que son las primarias, que son las llamadas, ¿no es cierto?, actividades de soporte, y que tiene que ver, por ejemplo, con el aprovisionamiento, con el desarrollo tecnológico, con el recurso humano, con la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, eh, Yo les comentaba, creo, en la clase que esto tiene que ver también con lo que es un servicio. Acuérdense que nosotros hablábamos en Marketing 1 que el servicio no tiene 4P, sino que tiene 7P. Y dentro de las 7P está el personal, que tiene que ver con esto que está aquí, ¿no es cierto?, con recursos humanos, y están los procesos, ¿ya? Los procesos tienen que ver, ¿no es cierto?, principalmente con esto de aquí, ¿ya? Con esto de aquí. Entonces, esa es un poco la idea de cómo yo empiezo a ver dónde tengo ventaja respecto de mis competidores. A lo mejor son muy buenos, ¿no es cierto?, en términos de que tengo un posicionamiento súper potente, tengo una promoción realmente espectacular, y eso me diferencia y eso me hace estar dentro del conjunto evocado de marca. No solo eso, sino que tengo buenas ventas, pero a lo mejor al interior en operaciones no soy tan bueno, a lo mejor en la logística interna no soy tan bueno y podría mejorar, ¿ya? ¿Y para qué mejorar?
para obtener, ¿no es cierto?, un mayor margen con el cual yo después jugar. Un mayor margen con el cual después yo jugar después, suponte tú, eh, como servicio en general, ¿no es cierto?, para el consumidor. Dentro de las actividades primarias, ¿no es cierto?, son todas las actividades implicadas en la producción del producto, su venta, su entrega y la asistencia posterior a la venta. ¿Qué es esto que está aquí? Logística de entrada, transformación, logística de salida, marketing y venta y servicios. Eso ya lo vimos, pero lo vuelvo a repetir. Mientras que en el caso de las actividades secundarias o de apoyo, como su nombre lo dice, apoyan, ¿no es cierto?, a estas actividades primarias. Y entre esas, ¿no es cierto?, se contemplan la gestión de recursos humanos, el desarrollo de la tecnología, la infraestructura de la empresa y la gerencia. Aquí, este mono a mí me gusta porque como que clarifica un poco el cuento. Cuando tú ves, por ejemplo, la logística interna, eh, unas cosas que se podrían, ¿no es cierto?, controlar al interior, la calidad de componentes y materiales con los cuales se está trabajando, en operaciones, productos sin defecto, si tenemos o no una amplia gama, la logística interna, si entregamos rápido, si el proceso de pedido es eficiente, ¿ya? Marketing y venta, establecer una buena reputación para la marca. Y en servicio, soporte técnico, crédito a clientes, disponibilidad de repuestos, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, en la misma clase, eh, tuve problemas con BTR y pareciera que todavía no están totalmente subsanados, pero comparativamente a lo que estaba sucediendo regularmente, ha mejorado un montón. ¿Qué soporte técnico, no es cierto?, que tenía este servicio? Resulta de que las mismas personas que llegaron acá a la casa a revisar toda la instalación y todo lo que se supone que tengo 5G, yo me imagino un servicio normal, quizás qué cosa tendría. La cuestión es que llega el tipo y al final como que le digo, oye, pero si esta cuestión no puede ser, le dije, si este es mi pega, pues le dije yo, imagínate yo todos los días no pudiera tener reuniones porque ustedes, hay algo que le falló, puedo perder mi pega. Y el tipo como que me vio una cara así de choreado, no sé, me dijo, ¿sabe, señor? Realmente nosotros estamos sobrepasados. Hay reclamos por todos lados, me dijo. Y ¿cómo se llama? Y aparentemente me dijo la cantidad de antenas que nosotros tenemos mucha gente colgada de esas antenas, entonces está todo medio colapsado. Pero estamos trabajando en la ampliación de los equipos y todo lo demás, y esto ya luego tiene pronta solución. Espero que sí sea cierto, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con la agregación de valor, en este caso, en este servicio. Yo estaba, les prometo, dije, si me llega a suceder de nuevo que se me cae la internet, me cambio de proveedor, me cambio inmediatamente, porque ahora es súper fácil cambiarse de proveedor. Y los tipos lo saben, entonces por eso es que les complica, ¿no es cierto?, no poder responder bien. En el caso, suponte tú, de las actividades de apoyo, que también es un aspecto importante, está, por ejemplo, formación para apoyar la excelencia en el servicio al cliente, la gestión de recursos humanos. Y ahí les da un ejemplo triste, pero, pero que es verdad. Piensen ustedes que yo soy ingeniero comercial de USACH, no soy de la Católica, ni de la Chile, ni de la Orfidad, soy de USACH, así que yo tengo obviamente mi corazón súper bien puesto con la USACH, pero no digamos que las cosas funcionan espectacular. Y como yo les decía, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el caso de recursos humanos al interior de la facultad? Bueno, las personas van adquiriendo, ¿no es cierto?, cargo
sin tener a veces la expertise o sin tener la preparación, más que la expertise, la preparación, ¿no es cierto?, para desarrollar un cargo determinado. Así como algunos de nosotros, ¿no es cierto?, ya emigra de la universidad, se va de la universidad, queda ese cargo vacío, y así lo va asumiendo otra persona que no necesariamente sabe desarrollarlo. Yo lo veo, por ejemplo, cuando se fue una persona que llevaba 800 años en la parte que tenía que ver con el inventario, con al abastecimiento que teníamos que tener nosotros, lápiz, papel, que sé, toda esa cuestión. Eh, bueno, se fue de un día para otro y la persona las personas que trabajaban con él no tenían idea qué es lo que él hacía. Ellos seguían las órdenes de este señor y bueno, y como autómatas, ¿no es cierto?, seguían orden y nada más. Entonces, cuando se va este señor, asume el que era más viejo de los que estaban, y el tipo no sabía ni atar ni desatar, porque no sabía a dónde había que pedir, cómo había que pedir, cuánto había que pedir, no sabía nada. Obviamente, ¿no es cierto?, los primeros meses fuimos dando bote, pero era un gusto. Y no solamente en esa área, en todas las áreas sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque existe ese temor, y bueno, en algunos casos cuando la gente de repente no es inclusive hasta los profesionales también, eh, tienen ese temor de que el tipo que está debajo, ¿no es cierto?, de repente tiene muy buenas habilidades y en cualquier tiempo, en cualquier momento, ¿no es cierto?, puede desplazar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jefes? No les enseñan a los subordinados, a los colaboradores, su pega, porque tienen miedo, ¿no es cierto?, que algún día, sin querer queriendo, puedan ser reemplazados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que, bueno, obviamente no existe esto que se llama, ¿no es cierto?, la formación para apoyar la excelencia en el servicio. Las personas aprenden a golpe, eh, porque se van a equivocar una, dos, tres veces hasta que aprendieron, pero no es la idea. Infraestructura, sistema que apoya la capacidad de dar una respuesta rápida. También, ¿ya? También nosotros hemos duplicado varias veces, ¿no es cierto?, la cantidad de alumnos en la facultad, sin tener, ¿no es cierto?, quizás la capacidad óptima. Hay una capacidad, pero quizás no es la óptima. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Seguramente, ¿no es cierto?, con el edificio nuevo probablemente vamos a poder solventar el crecimiento estrambótico que hemos tenido. Pero a eso me refiero con estas unidades de apoyo, que van en el servicio de lo que se va a producir aquí abajo, ¿ya? O el servicio que van a entregar aquí abajo, ¿ya? Respecto al desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? Sería como quien dice para la gente que tienen que buscar algún argumento de posicionamiento, sería pero espectacular, de que pudieran desarrollar un producto con características únicas, ¿ya? O que nosotros pudiéramos copiar rápidamente, ¿no es cierto?, algunas cosas que están haciendo la competencia y mejorarlas, que es, como yo les decía, que muchas veces Caterpillar hace eso. Uno tiene la idea, ¿no es cierto?, de Caterpillar, me refiero a la empresa, ¿no es cierto?, de maquinaria pesada. Uno se imagina, ¿no es cierto?, que Caterpillar es una empresa que tiene un departamento de investigación y desarrollo, pero que es de otro planeta. No es tan así. Lo que tiene la Caterpillar es que sabe reaccionar muy rápidamente cuando sale algún producto dentro de la competencia bueno. Y les comentaba la clase pasada, ellos toman, ¿no es cierto?, ese producto, son los primeros que compran ese producto, hacen lo que se llama ingeniería inversa, desarman ese producto y ven qué es lo que le adicionaron, ¿no es cierto?, a ese nuevo producto que hace las cosas mejor, satisface la necesidad mejor, etcétera. A eso que ellos, al hacer la ingeniería inversa, descubren, obviamente, ¿no es cierto?, ellos les agregan
una calidad a lo mejor mayor, cosa, ¿no es cierto?, de poder no solamente estar a la par con ese nuevo producto, sino que a la par y un poquito mejor. Pero esas son las ideas, ¿no es cierto?, de estas actividades de apoyo. Valor agregado versus cadena del valor. Aquí nosotros decíamos de que no era una cosa, ¿no es cierto?, de que, bueno, estos son los costos, ¿no es cierto?, y esto es lo que yo recibí, y en base a eso, ¿no es cierto?, eh, es el valor que yo agregué. No, no es tan así. Ya que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de valor agregado, ahí los costos no están tan bien, como te dijera, eh, no definidos, sino que pormenorizados. Esa es la palabra. Ya que dentro de ello, ¿no es cierto?, se incluyen otros insumos, aparte de, ¿no es cierto?, de las materias primas, que muchas veces, ¿no es cierto?, son comprados y que tienen que ver con la cadena de valor, ¿no es cierto?, de nuestros, en este caso, proveedores. Eh, Como les comentaba recién, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de nuestros costos, no podemos desentendernos de los costos que han tenido los insumos con los cuales nosotros estamos trabajando y los que usamos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, nuestros productos. No se pueden desagregar. En cambio, cuando hablamos de la cadena del valor, aquí lo que buscamos, ¿no es cierto?, es que yo puedo encontrar, si es que tengo, ¿no es cierto?, buenos proveedores, puedo encontrar ahí algún huequito dentro de ese eslabón, ¿ya?, que me aminore el costo y por esa razón, ¿no es cierto?, yo ya tener cierta ventaja, cierta agregación de valor hacia la cadena como un todo. Eh, y lo otro es lo siguiente, que esa debiera ser la preocupación fundamental, ¿no es cierto?, de la gente que trabaja en la excelencia operacional, o sea, buscando, ¿no es cierto?, la mejor operación. Eh, Ver cómo, ¿no es cierto?, todos los procesos se mejoran, cómo se reducen los tiempos, cómo se reducen, ¿no es cierto?, las fallas, etcétera, etcétera. Y no pensar, ¿no es cierto?, bueno, si nos cuesta más caro, traspasamos esto en precio. No es la idea, no es la idea, ¿no es cierto?, de que, bueno, si tengo un proveedor más caro, no importa porque esto yo no lo, no lo voy a sentir ya que lo puedo traspasar en precio. No es la idea, ¿no es cierto?, es optimizar esta razón. Y aquí ya empezamos con la explicación básica, ¿no es cierto?, de lo que son las actividades. Yo tampoco quiero, como te dijera, decirles que les voy a dar una cátedra acá en el valor, porque esta cuestión la tienen que ver en ¿cómo se llama? Si es que no están si es que no están en paralelo, ¿cómo se llama? En estrategia, porque esto es más bien de estrategia. Pero eh, como estamos ocupando, ¿no es cierto?, el modelito, algunas cosas, ¿no es cierto?, básicas tenemos que señalar. Dentro de las actividades primarias, tal como habíamos dicho, ¿no es cierto?, la logística interna. Y ahí sí que han habido, ¿no es cierto?, en todo tipo de empresas últimamente, pero avances, pero espectaculares. Principalmente, ¿no es cierto?, con las nuevas maquinarias que existen, que han reducido la cantidad de personal en una forma, pero abismante. Eso es malo en un sentido, pero bueno en otro, en el sentido de que eh, al hacer automatizados muchos de los sistemas, ¿cómo se llama?, los errores que se cometen, que antes se cometían porque estas mismas bodegas habían 20, 30 personas trabajando y a veces se estorbaban, y habían lo que llamamos, ¿no es cierto?, errores humanos. En cambio, hoy en día, eh, yo lo he visto por lo menos, de repente ¿cómo se llama?, estas bodegas, se traslada todo un área para otro lado para poder dar entrada a los camiones, es una cosa pero fantástica. Hay una inversión inicial muy potente,
pero lo que se va ganando en términos de que no se destroza material, no se pierde material, no hay merma, o hay muy poca merma, y que todo queda bastante más ordenado en poco tiempo, es indudable. Entonces, logística interna, actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y distribución de insumos del producto, manejo de materiales, control de inventario, devolución de proveedores, y tal como decíamos antes, de todo esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos sacar indicadores, ¿ya? Que podemos ir sacando indicadores si esto lo estamos manteniendo, lo estamos mejorando o no. De hecho, hay gente que tiene que hacer eso constantemente. Y aquí, de alguna manera, ¿cómo es el cuento de la logística? Desde que están las materias primas, ¿no es cierto?, cuando está el producto, ¿no es cierto?, acabado. Hay una logística de compra, una logística interna y una logística de distribución. En todos los casos, ¿no es cierto?, esta es la logística externa en todo caso, pero en todo este proceso, ¿no es cierto?, como lo habrán visto seguramente en operaciones, hay nódulos que tú vas desarrollando, y esos nódulos que son los eslabones, cada uno de esos módulos, ¿no es cierto?, los puedes ir perfeccionando. Les comentaba que esto después me había arrepentido de haberle colocado tanta cháchara, pero después dije, bueno, ya está puesto y no lo quise cambiar. Pero la idea aquí es que una mala planificación nos puede llevar, ¿no es cierto?, a un aumento exponencial de los costos. Y esa es lo que deberíamos tratar de evitar, porque, vuelvo a insistir, esta idea, ¿no es cierto?, de traspasarlo al cliente, claro, una idea fácil de salir del problema, pero el problema que podemos tener nosotros en términos de imagen, en términos de posicionamiento, etcétera, no creo, ¿no es cierto?, que sea conveniente. Y también la idea, ¿no es cierto?, es facilitar la modelización. Aquí nos referimos de que todas aquellas funciones que son repetitivas, hoy en día hay software, hoy en día hay maquinaria que está reemplazando todas esas acciones repetitivas y que las máquinas obviamente lo hacen mejor, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, es encontrar un óptimo al interior de la empresa. Dentro de las actividades primarias están las operaciones, y aquí tenemos a los chinitos trabajando, ¿ya? Y que, como dice acá, actividades relacionadas con la transformación de insumos en la forma final del producto. Lo que les contaba, ¿no es cierto? Cuando tú ves una empresa china, ¿no es cierto?, el costo medio que tiene una empresa china, pero es bajísimo, bajísimo, porque esta gente está prácticamente acostumbrada, ¿no es cierto?, a este tipo de trabajo. Si ustedes se fijan aquí, esto es como un galpón, no hay ninguna división de nada. A lo mejor mucha gente no podría estar meses, años haciendo eso todos los días sin sufrir a lo mejor algún tipo de trauma. Pero estas personas están acostumbradas, y no solamente acostumbradas, sino que además recibiendo una renta muy baja. Y eso hace, ¿no es cierto?, que las empresas chinas puedan competir con cualquiera en términos, ¿no es cierto?, de costo. ¿Cómo se llama? El ejemplo que yo les daba en esto relacionado con las actividades primarias, se lo daba, ¿no es cierto? Yo les contaba que antes teníamos un curso electivo de Chile-Canadá, después tuve un Chile-México, después tuve un Chile-Brasil, y nos íbamos con los estudiantes a Canadá, a México y a Brasil. No es que fuéramos los 3 países a la vez. Hubo un tiempo que estuvimos yendo más de 4 años, 5 años, me recuerdo, a Canadá, íbamos todos los años, y bueno, ya uno después ya se manejaba súper bien en ese país porque iba todos los años. Pero una de las cosas que era importante para el grupo que conformaba ese curso lectivo, había un número mágico de 30 personas, no podían ser
más de 30, porque ya es muy difícil después empezar a manejar un grupo tan grande cuando a una sola persona a cargo. Y una de las cosas que era interesante ahí era que si ese curso, por ejemplo, estaba conformado por gente que su idea de futura de trabajo iba por el lado de las finanzas, supongamos que, no sé, pues el 80% del curso quería irse por el lado financiero, bueno, las empresas que nosotros buscábamos, ¿no es cierto?, tenían que ver con el ámbito financiero. ¿Ya? Íbamos a la bolsa, íbamos a los bancos, a las instituciones financieras y nos daban charlas y nos explicaban esto, nos explicaban este otro, etc. Muchos de esos alumnos después fueron a trabajar a Canadá en algunas de estas instituciones. Pero una de las empresas que a mí me llamó mucho la atención por justamente el punto que acabamos de ver, esto que tiene relación con las actividades primarias, es la empresa Bombardier que produce, ¿no es cierto?, aviones. ¿Ya? Ustedes saben que acá en la punta del avión se va achurando, se va angostando, angostando, y las personas, ¿no es cierto?, que caben ahí son personas, ¿no es cierto?, que tienen un cuerpo de niño, porque no, una persona normal, un tipo como este que está aquí, obviamente no entra ahí. Y no me pidan la razón de por qué una máquina no puede meterse hasta allá y ella sellar y hacer todas las cosas, no sé cuál es la razón que hay, pero tiene que hacerlo una persona, que van juntando circuitos que vienen en unas cajitas, qué sé yo. Entonces, estos tipos han reclutado a chicas muy finitas, son todas filipinas. Yo me acuerdo que yo hablé con ellas y eran todas de Filipinas, pero eran bajitas, o sea, mujeres bajas, pero estas se pasaron para ser bajas. Yo casi pigmeo, o sea, no eran deformes de cuerpo, estaban bien proporcionadas, pero chiquitas. Entonces, claro, ellas se podían meter al interior, ¿no es cierto?, de esta punta de avión, y con sus manos chiquititas, ¿no es cierto?, ir juntando todos los cables que hay ahí metidos adentro, y obviamente lo hacían súper bien. Entonces, claro, en ese sentido, esta empresa, yo creo que las otras empresas deben ocupar algo parecido, o chicas parecidas, qué sé yo, pero esta empresa lleva años haciendo eso y tiene ventajas sustantivas respecto de competidores. Actividades primarias, logística externa, actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución física de productos a los compradores, como almacén de materia terminada, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, etc. Me atoré. Bueno, aquí no es tan fácil como se pudiera pensar. Muchas veces, ¿no es cierto?, uno tiene que congeniar, ¿no es cierto?, lo que tardan los distintos proveedores, ¿no es cierto?, para obtener de repente un producto terminado. Entonces, eso, ¿no es cierto?, hay que irlo, ¿no es cierto?, como cautelando, controlando. Actividades primarias, entre esas, ¿no es cierto?, marketing y venta. Entonces, aquí habla, ¿no es cierto?, actividades relacionadas con proporcionar un medio por el cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlo a hacer publicidad, fuerza de venta, selección del canal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, eh, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero a mí me pasa por lo menos que cada vez que yo voy a un lugar, eh, me, por razones de profesión más bien, me fijo mucho, bueno, primero en el merchandise, me fijo, bueno, en los colores, en todo. Mi mujer le encanta salir conmigo porque yo no le coloco problemas para salir a comprar, porque me entretengo viendo otras cosas. Ella ve sus cuentos, qué sé yo, pero yo empiezo a ver otras cosas. Pero hay algo, ¿no es cierto?, que últimamente es bastante común y que tiene que ver, por ejemplo, con la atención, ¿no es cierto?, de la persona que te está vendiendo. Y si tú te pones a pensar así muy fríamente, eh, tú vas a darte cuenta, ¿no es cierto?, que el trato
la amabilidad, siempre con una sonrisa, qué sé yo, que de repente, por ejemplo, tienen venezolana, colombiana, es un tanto distinto, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo, con nuestros connacionales, o sea, con chicas chilenas, con chicos chilenos. La atención, como que en ese sentido ha mejorado mucho, y no solo eso, sino que el chileno, que tampoco es pavo, ¿no es cierto?, cuando ve que una niña o un chico, ¿no es cierto?, atiende de una manera y la gente está agradada con eso, bueno, también empieza, ¿no es cierto?, a desarrollar lo mismo, a hacer exactamente lo mismo. Pero la idea acá es justamente poder potenciar eh, nuestras ventas. Actividades primarias, el servicio. Yo acá les colocaba el ejemplo justamente de la BMW, que si tú te compras un auto premium, eh, tú podrías llevar, porque hay un spa para automóviles, tú podrías llevar eh, a ese automóvil, al spa, todos los días si quisieras, y te lo limpian, ¿cómo se llama? Te lo aromatizan. Bueno, sale como recién salido de fábrica. Y si tú quisieras todos los días los podrías hacer. Ahora, eh, nadie lo hace todos los días porque mm, sería el colmo. Pero tampoco es tan fácil. Me está llamando mi amigo Aurelio. Estoy en clase, Aurelio. Ya, lo mandé cortado a mi amigo Aurelio. Como está jubilado, se entretiene llamándome a mí, pero bueno, ya, lo voy a hacer. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con esto? Es un servicio que es muy agradable, porque de repente, suponte tú, te invento, tú tienes que ir a un cóctel, tú tienes que ir a una fiesta, qué sé yo, tú llamas, te va un tipo, ¿no es cierto?, a buscar el automóvil, te lo lleva al spa y después te lo va a dejar a la oficina. Es espectacular el servicio. Ahora, eh, eh, lo tuve que apagar porque si no, este me sigue llamando eternamente. Bueno, y creo que, no sé si les habré comentado, pero por ejemplo, un tipo, ¿no es cierto?, que te va a buscar el auto, ¿no es cierto?, y que te lo lava. Estoy hablando del tipo que lava el auto, ¿eh? No, que no hace nada más, no es el mecánico ni nada. Ese gallo en la BMW debe estar ganando unas 700 lucas líquidas. Ahora, los gallos, ¿no es cierto?, tienen buena facha, porque los clientes, ¿no es cierto?, a los cuales van dirigidos, bueno, exigen que no cualquier tipo, ¿no es cierto?, se monte arriba del auto. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto?, ganan lo que ganan, porque lo que desempeñan no es tan complicado tampoco. Pero para que tengan una idea de cómo yo le voy agregando valor, ¿no es cierto?, a ese consumidor, ¿no es cierto?, que compra una línea premium. Actividades de apoyo o abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos utilizados en la cadena de valor, no insumos comprados en sí. ¿Ya? Acá el cuento es el siguiente. ¿Cómo todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, abastecimiento, planificación, compras, venta, almacén, producción, cómo todo eso funciona como un relojito? ¿Ya? Y cómo yo voy en cada uno de estos eslabones sacando, ¿no es cierto?, indicadores para hacerlo cada vez mejor. Actividades de apoyo, desarrollo de tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimiento, know-how, procedimiento o tecnología dentro del proceso. Yo les comentaba, ¿no es cierto?, de que eh, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, este verano, yo no lo pude resistir y me subí a un auto, a un auto eléctrico, pero que es
Es un auto tan lindo, tan lindo, tan lindo. Costaba carísimo, pero corría 300 kilómetros, no, perdón, tenía una autonomía de 300 kilómetros, lo cual es altísima. Yo acá estuve viendo un BMW y la niña le dije, bueno, ¿y esto cuánto te da? Me dijo, mire, en la publicidad dice que da 180, pero yo me dijo, porque aparentemente le caí bien a la tipa, pero yo le digo, miren, no da 180, con suerte 130, porque hemos tenido gente que ha venido a devolverlos porque se ha quedado botado. Además, me dijo, todavía no hay muchas estaciones, ¿no es cierto?, donde uno puede enchufar el autito eléctrico, así que esa es otra problemática. Ah, ya, ya no hay más. ¿Cómo son muéstrame los convencionales? Pero, pero aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de cómo algunas otras tecnologías, ¿no es cierto?, cada vez se van metiendo más. De hecho, yo veía, ¿no es cierto?, que había una alternativa de autos que funcionaba, pareciera extraño, en base a agua. Bueno, eso antes existía, pero aquí ya es una tecnología, pero súper. Y en base a aire, eso es el que más me llamó la atención a mí. En base a aire, o sea, yo dije, pero ¿cómo explota, ¿no es cierto?, el motor con el aire? Nunca no me entra en la cabeza cómo es el proceso. Pero cada vez las empresas, ¿no es cierto?, están desarrollando lo que es el principio básico, ¿no es cierto?, en comercialización. Distintas tecnologías pueden satisfacer la misma necesidad. Aquí la necesidad de transporte está satisfecha por varias tecnologías distintas, si ustedes se fijan aquí abajo, varias tecnologías distintas, y están desarrollándose otras nuevas aún. Administración de recursos humanos, lo que yo les planteaba acá, actividades implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo, etcétera, todos los tipos de personal. Por eso, por ejemplo, estos concursos que hacen las empresas, como la Procter & Gamble, L'Oreal, qué sé yo, a mí me parecen pero espectaculares, porque se van sacando los mejores tipos y tipas, ¿no es cierto?, de cada una de las escuelas, tipos que son rápidos, inteligentes, y que los van reclutando, ¿no es cierto?, para hacer sus prácticas y que posteriormente, ¿no es cierto?, los van dejando contratados. Yo creo que es una alternativa, ¿no es cierto?, de reclutamiento bastante interesante. Vuelvo a insistir, no es lo que pasa, por ejemplo, en nuestra universidad. Eh, eh, la gente que se contrata, yo creo que, a ver, ¿cómo lo digo sin que sea tan feo? No pasa por filtros muy severos, digamos, y si no funcionan los 2 primeros meses se va y después se busca otra, etc. Yo no sé si se han dado cuenta, mm, yo por lo menos me he dado cuenta los últimos días, ¿no es cierto?, que tuvimos de clases normales. Eh, Hay un señor que está ahora como mayordomo, pero realmente no es que uno sea, como te dijera, fijado, ¿no es cierto?, en cómo se viste cómo, o cómo se desenvuelve, sino que una persona que aparentemente no se preocupa mucho por su apariencia y justamente su pega es atender gente. Bueno, no hay nadie que le haya dicho nada porque, claro, es una cuestión re personal, pero eso te da una idea, ¿no es cierto?, cómo es el reclutamiento. O sea, si yo voy a tener una persona ¿cómo se llama?, que va a estar ahí como en el front desk, que como la primera cara, ¿no es cierto?, que da la facultad, tiene que ser una persona que ande bien presentada, que se exprese bien, que sea simpática y que cache todo lo que pasa al interior de la facultad. Antes de colocarlo ahí, primero que sepa que administración está en el tercer piso, que economía está en el segundo y contabilidad está en el primero. De repente tiene que empezar a revisar ahí dónde está cada cosa, ¿no? Es insufrible. Actividades de apoyo a la infraestructura consisten en varias actividades, incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad. Aquí hablan mucho en términos de la infraestructura como de las que se llaman, ¿no es cierto?, las ventajas soft, porque están las ventajas soft
y las ventajas hard. Las ventajas hard tienen que ver, ¿no es cierto?, con esto, por ejemplo, con la infraestructura, con el activo fijo. Ya, esas son ventajas hard. Pero las ventajas soft tienen que ver, ¿no es cierto?, con las habilidades que tienen, ¿no es cierto?, los gerentes, las habilidades que tienen las secretarias, las habilidades que tienen los empleados, el personal de apoyo, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y esta infraestructura de la empresa, tal como dice aquí, apoya normalmente a toda la cadena del valor y no solo a las actividades individuales. Dentro de esto tenemos, dentro de los tipos de actividades directas, ¿ya?, que unas influyen directamente en la creación de valor, ¿ya? Aquí yo les decía de que hay estudios, ¿no es cierto?, que normalmente se hacen estudios en revistas en profundidad, en donde al tipo, por ejemplo, cuando compra tal cosa, después que compra se le entrevista, primero se le consulta si quiere participar, que se le va a dar un premio, qué sé yo. Entonces se le pregunta por distintas etapas, ¿no es cierto?, que pasó desde que él entró, ¿no es cierto?, al local, miró dónde podía estar el producto, cogió el producto, cómo lo atendieron, cómo lo vendieron, cómo lo despacharon, etcétera, etcétera. Y ahí muchas veces en el relato que van señalando estas personas, van saliendo, ¿no es cierto?, momentos que son críticos, y esos momentos que son críticos son justamente algunos aspectos que van creando o no creando valor. Y eso, ¿no es cierto?, lo que muchas veces se busca con esas entrevistas en profundidad. ¿Cómo crear valor? La indirecta, que hacen posible, ¿no es cierto?, desempeñar las actividades directas como el mantenimiento, la programación, las operaciones de las instalaciones, etcétera, etcétera. Piensen ustedes, por ejemplo, qué es lo que pasa ahora bueno, colocando un ejemplo, pero dramático. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el mantenimiento de las instalaciones de PDVSA, digamos, en Venezuela? Ya no producen gasolina ni siquiera para su propio consumo, porque el mantenimiento no se hizo, o sea, no, dejémoslo estar hasta que se reventaron las máquinas. Seguro calidad, actividades que aseguran la calidad de otras actividades, monitoreo, inspección, prueba, revisión. En eso hay empresas que se destacan, ¿eh? Hay empresas que se destacan. Esto, por ejemplo, si lo llevamos al plano netamente de marketing, este Mystery Shopper, que un tipo, ¿no es cierto? A mí me ha tocado hacerme el gil, ¿no es cierto? Y irme a comprar como que no tengo idea de nada y que además soy pesado. Bueno, eso no me cuesta tanto. Soy pesado y ver, ¿no es cierto?, cómo van reaccionando la cajera, el tipo que me atiende, y eso después dar un informe. Eslabones dentro de la cadena del valor. La cadena del valor es un sistema de actividades interdependientes relacionados por eslabones o relaciones entre la manera en que se desempeña una actividad y el costo de desempeño de otra. Los eslabones dentro de la cadena del valor pueden crear una ventaja competitiva a través de la optimización y a través de la coordinación. Acuérdense que yo les decía, por ejemplo, cuando tenemos proveedores, 3, 4 proveedores distintos para conformar una sola pieza o un solo producto, muchas veces lo que tarda lo que se demoran, lo que tarda una en producirlo, y lo que tarda esa misma, ¿no es cierto?, en entregártelo a ti, versus otra que tarda mucho menos en producirlo, pero que está mucho más lejos y que el transporte, ¿no es cierto?, el traslado a tu empresa va a ser 3 o 4 veces lo que es la primera. Todo eso tú lo tienes que ir coordinando, ¿no es cierto?, para que exista agregación de valor. No tenga, por ejemplo, ahí emposado stock de una parte de la pieza mientras que estás esperando que te llegue el resto, etcétera, etcétera. Los eslabones surgen de la misma función, puede ser desempeñada de diferentes formas, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, distintas tecnologías
satisfacen la misma necesidad. El costo de desempeño de la actividad directa se puede mejorar por mayores esfuerzos de actividades indirectas. Claro, yo, por ejemplo, podría estar parado en la parte de producción porque no me han llegado los insumos que necesito, o no me han llegado todos los insumos que necesito. Bueno, ese es un costo que va influyendo, ¿no es cierto?, en la agregación de valor. Los eslabones surgen de actividades desempeñadas dentro de una empresa, reducen la necesidad de mostrar, explicar o dar servicio a un producto en el campo. Ya estamos terminando. Los eslabones son cruciales en la cadena del valor, pero muchas veces son sutiles y pasan desapercibidos. Justamente por eso es que se hacen estas entrevistas en profundidad, porque qué cosa a este gallo no le gustó, ¿ya? ¿Qué cosa a este gallo no le gustó? Por ejemplo, si tú, a ver, un ejemplo, venga, vea. Yo me acuerdo de que una chica comprando en una tienda del retail me dice, señor, me dice, ¿y por qué no se lleva un seguro? Me dice, por robo de la tarjeta, por fraude. No, le dije yo, mira, difícilmente se me va a perder la tarjeta porque la cuido como hijo único, entonces no creo, le dije yo. Sí, pero ¿y si yo un fraude? Pero tampoco, pues en la tarjeta no se la paso a nadie, ni siquiera a mi mujer. Eh, pero mira, si cuesta tan barato, me dijo, si no es nada, me dijo, comparado con lo que usted paga aquí, me dijo, mensual. Y la vi a la chica tan como te dijera, eh, solícita, simpática, qué sé yo. Dije, ya, me voy a apuntar con tu seguro. No pasó más de un mes y en la bomba que está ¿cómo se llama? Al lado de la universidad, donde atienden puros colombianos, eh, yo pasé la tarjeta ¿cómo se llama? Para que me la pasaran por la maquinita y ¿qué es lo que hicieron? Me sacaron fotos, ¿no es cierto?, del código que estaba atrás. Siempre hay que borrar el código que está atrás de la tarjeta. A mí me lo habían dicho, pero no lo hice. Hay que borrar ese código. Me sacaron yo creo que, según con lo que me decían los gallos de esta tienda del retail, me decía, mire señor, si esto es pan de cada día, me dice. Pescaron su tarjeta y el tipo con el celular le sacó una foto al código que usted tiene detrás. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Compran después por internet. Afortunadamente, a mí me llamaron y me dijeron, mire señor, ¿usted está comprando un viaje para Colombia? No, yo no tengo, me encanta Colombia, pero no tengo tiempo ni principalmente tiempo para ir para allá. No, porque usted está comprando ahora, en estos instantes, un pasaje para Colombia. Y también ha comprado juegos, de estos videojuegos, ¿no es cierto?, por internet. No son compras mías. Bueno, me dijo, pero están utilizando los códigos de su tarjeta. Así que fui a hacer el reclamo y afortunadamente tenía este seguro, y gracias a esta chica, y obviamente me habían girado, creo que como 2.300.000 no sé, en 40 minutos, una cosa así. Afortunadamente se pudo parar todo para de la empresa de retail y para mí, pero aunque hubiesen girado, estaba protegido. La identificación de los eslabones es un proceso de búsqueda de mantener en la que cada actividad de valor afecta o es afectada por otro. Obviamente que sí. Y esto es otra cosa que ya se los había señalado y que es importante también. Siempre cuando uno tiene la idea, ¿no es cierto?, de la cadena de valor, que es una cosa así, un continuo así, ¿ya? Horizontal. Y no, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, también está esto que se llaman eslabones verticales y que tienen que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, cuando tú utilizas proveedores que son más eficientes que otros proveedores que utilizan tus contrincantes o tus competidores. Y también
las sinergias, ¿no es cierto?, que pueden existir entre tu unidad estratégica de negocio y otra unidad estratégica de negocio dentro de la misma empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente tú tienes procesos que son iguales hasta una cierta etapa, y después de esa cierta etapa empiezan a desarrollarse, ¿no es cierto?, productos o servicios distintos. Bueno, el que de repente se comparta, ¿no es cierto?, esas primeras etapas, obviamente, ¿no es cierto?, ayuda, ¿no es cierto?, a reducir los costos, en el sentido de que esa maquinaria está trabajando al 80, al 90%, y no al 60, al 70, si es que no hubiesen esta sinergia entre unidades estratégicas de negocio. Y bueno, y por último, ¿no es cierto?, el margen, que es el diferencial entre el valor total y el costo colectivo por desempeñar la actividad de valor. Entonces, el cuento es así. Acuérdense que lo estamos viendo desde la perspectiva del marketing, porque no es una perspectiva de Porter, más bien. El modelito este de aquí es de Porter, pero esto de acá ya es más bien de marketing. Como todo inicio, ¿no es cierto?, de cualquier actividad en marketing, tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro target, analizar el mercado, proponer una solución, construir recursos, construir solución, trasladar al mercado y entregar al cliente. Eso es un poco la idea. Entonces, chicos, esa es un poco el cuento este de la cadena del valor. Y esto está relacionado con lo siguiente, con el FODA. Y esto lo vamos a ver después, pero me voy a detener solamente en lo que es relevante. Esto que está ahí. No sé, porque no me acuerdo. Yo siempre a los chicos de de Marketing 3 me hacen clases en Marketing 1. Entonces, no sé si los chicos que tuvieron como ayudantes ya le enseñaron a hacer este FODA, que es el FODA dinámico, o hicieron el FODA que se hace en empresas 1 o en otros lados, ¿no es cierto?, donde lo único que se hace ahí es enumerar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esa es una parte del FODA, es como quien dice el diagnóstico. Pero lo interesante del FODA, para que sea una matriz estratégica, y tal como se lo he dicho y se los reitero, tiene que haber un cruce de una mirada interna con una mirada externa. Siempre es así. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, con la matriz F determinaron esto que está acá, ¿ya? Oportunidades y amenazas. Y con la matriz EFI van a determinar esto que está aquí, ¿ya? Acuérdense que la matriz F, como la matriz EFI, son matrices de insumos. Y decíamos que esas matrices de insumos nos sirven para construir algunas de las matrices, ¿no es cierto?, que están en la etapa de adecuación, como por ejemplo la matriz FODA. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que tú vas cruzando, ¿no es cierto?, todas las fortalezas que tú encontraste en esa unidad estratégica de negocio con las oportunidades que tuviste para ese negocio en el mercado. Y acá, lo que le comentaba en la clase anterior, es que viene la parte creativa, ¿no es cierto?, que tiene cada uno de los grupos. ¿En qué sentido? En que a lo mejor hay algunos que empiezan a analizar uno por uno, el cruce de la fortaleza 1 con la oportunidad 1, fortaleza 1 con la oportunidad 2, fortaleza 1 con la oportunidad... Esa es una alternativa, sin duda, ¿ya? Es más, cuando tú cruzas, por ejemplo, una oportunidad con una fortaleza y no tienen nada que ver, no se topan, bueno, ahí tú no colocas absolutamente nada o colocas SR sin relación, ¿ya? Pero a lo que iba, aquí viene la parte creativa porque de repente un grupo ocupa 3
fortalezas para aprovechar una misma oportunidad, suponte, ¿ya? O una misma fortaleza aprovecha, ¿no es cierto?, varias oportunidades. Bueno, esas mezclas las desarrolla, ¿no es cierto?, cada grupo en forma particular, como sucedía también, por ejemplo, con la segmentación. La segmentación es como nosotros entendemos, ¿no es cierto?, cómo está funcionando el mercado, y si somos 6 grupos, a lo mejor van a haber 6 segmentaciones que se parecen, pero en definitiva son distintas, porque lo entendemos distinto. Entonces, lo que les quería decir, que con esta F tenemos esta parte, y con la EFI que vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, con la cadena del valor, vamos a tener esta otra que está acá. Y con eso, ¿no es cierto?, vamos a dar origen a este FODA dinámico, que le insisto, que es el cruce, ¿no es cierto?, lo interno con lo externo, y que te dan origen a esta estrategia FO, DO, FA y DA. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cómo se llama? Estas actividades que están aquí, porque son actividades que hay que desarrollar, ¿ya? Son las que van a, valga la redundancia, son las que van a implementar y desarrollar la gente que está bajo tu cargo, a nivel más operativo. Entonces, de alguna manera tú le vas a leer, ¿no es cierto?, la cartilla con todo esto que ellos tendrían que ir desarrollando. Porque si no, después te llega a ti, ¿ya? Esa es un poco la idea, chicos, y espero que esta vez haya salido la grabación bien. Bueno, no tengo nada más que aportar por el momento, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a dejar de grabar. Y bueno, me despido de ustedes. Chao.